Recibimos a esta hora a Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo. Buenos días y gracias por acompañarnos. Ayer en Guayaquil hubo una manifestación importante, así lo ha reconocido la mayor cantidad de gente, incluso el municipio de Guayaquil. Esta tarde va a dar una cifra aproximada que llegan 300.000 personas. ¿Cómo desde el gobierno, Pavel, usted ve lo sucedido en Guayaquil? ¿Cómo desde el gobierno se recibe estas marchas que cada vez toman más fuerza? María Josefa, buenos días y a quienes nos ven. De manera respetable es el pronunciamiento de una parte importante del pueblo guayaquileño y tiene que ser escuchada. Hay que ver también qué dice el resto de los 16 millones de ecuatorianos, pero respecto a las manifestaciones del día de ayer en Guayaquil, me parece que es un pronunciamiento que hay que escuchar y hay que considerar, evidentemente. El presidente Correa, al retirar las leyes de impuesto y herencia, dijo que invitaba a un diálogo. Sin embargo, desde esa invitación a la fecha, su discurso sigue siendo el mismo. Algunos ministros de Estado en este mismo sitio han descalificado las protestas y el deseo de que la gente quiere ya no más el mismo estilo del gobierno de Correa. ¿Usted cómo lo ve? María Josefa, nosotros hemos hecho un llamado efectivamente para iniciar un debate y un diálogo nacional abierto, franco, transparente, democrático, que nos permita saber qué tesis podemos profundizar en un país que todavía debe seguir impulsando mecanismos de equidad y justicia social. Ese diálogo está abierto. Nosotros hemos hecho una convocatoria a la mayoría de actores sociales, empezamos ya a conversar con algunos de ellos. Hay otros que lastimosamente se autoexcluyen de ese diálogo, tienen sus razones, las tendrán. Pero la mayoría, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, creo, María Josefa, quiere en este momento retomar la senda de tranquilidad, de productividad, hacer de este un país que avance hacia adelante con la generación de riqueza importante, que eso pueda, digamos, dinamizar la economía, el aparato social, el mundo cultural, y creo que está pidiendo que estas marchas que se han expresado empiecen a dejar ya paso nuevamente a la calma que todos queremos. Sin embargo, el presidente Correa dijo ayer en Manabí, ni un paso atrás, nosotros vamos adelante con estas leyes, quien quiera subirse en esta línea bien, si no, nosotros no vamos a retroceder. También dijo, no nos toreen, nosotros no vamos a perder la paciencia. ¿Cree usted que el líder de Alianza País con ese discurso va a convocar a un diálogo fraterno, transparente, pero sobre todo eficiente? No creo, lo estamos haciendo y espero que sea efectivamente eficiente, pero el presidente Correa ha sido enfático, María Josefa, en decir que esas dos leyes se subsumen a este tema del diálogo por la equidad y la justicia social. De todas maneras, usted dice una cosa importante. Reconozcamos que también Alianza País, así como estamos reconociendo lo uno, hagamos lo otro. Alianza País ha ganado 10 procesos electorales en estos 8 años. Alianza País tiene todavía una fuerza multitudinaria que apoya no a un presidente, ni a 100 asambleístas, ni a un conjunto de ministros, sino que apoya un proyecto de cambio para la sociedad ecuatoriana. Y me parece que en algún momento se está buscando la respuesta de ese pueblo que también apoya a la revolución ciudadana, y me parece que más bien deberíamos procurar que volvamos con una senda del diálogo a poner puntos en la mesa, que al final de ese proceso acordemos 5 o 6 tesis sobre la equidad y la justicia social. Si no son esas leyes, ¿qué se propone entonces? ¿Cuáles son? Hay modificatorias a esas, no son esas, deberíamos presentar otras, no son leyes, son política pública. Discutamos eso con altura, como digo, con respeto, María Josefa, y encontremos posiciones adecuadas para todos los ecuatorianos. Solamente una anotación. Hace un rato usted acaba de decir que se puede convocar a un pueblo que defiende la revolución. No. Quisiera que quede clarísimo esa frase entre líneas, Pavel, porque yo le estoy preguntando al funcionario público, yo no le estoy preguntando al pueblo que apoya o no a Rafael Correa, le estoy preguntando al funcionario público cómo ve el escenario de ese diálogo provocado con un presidente que sigue descalificando a la gente que piensa distinto. Entonces, sí, José, le estoy preguntando al mandante, ¿verdad? A quien recibe los recursos de la población, pues para hacer un trabajo serio. En todo caso, volviendo al diálogo, quisiera preguntarle si el tema de las leyes en la ciudad de Manta, sobre el tema de que se pueda conversar, y he dicho que hay un pueblo que también entonces respalda este proceso. Está bien. Entonces el diálogo, estas dos leyes, en la agenda del diálogo, ¿es una posibilidad de cambiar el contenido de las leyes o es simplemente un espacio para convencer a la gente de que esas leyes representan el camino correcto? Lo segundo claramente no, María Josefa. Nosotros, hay gente que dice que estamos esperando que se vaya el Papa y que vamos a meter esas mismas leyes.
Lo que hay que esperar es que el proceso de diálogo dé sus frutos. Lo dijo Correa en su carta, ¿no? Lo dijo el presidente Correa en su carta. Dijo, vamos a dejar pasar un tiempo y vamos a volverlas a ingresar, ¿no? Dijo la palabra similares porque no puede decir idénticas porque la ley se lo prohíbe. Entonces, lo dijo él, ¿no? No lo decimos nosotros. Y después ha hecho María Josefa declaraciones también con dejar que el diálogo dure lo que tenga que durar, que en ese diálogo se pueda debatir. Si es que no hay acuerdo con esas leyes, ¿qué se propone? El tema es entonces, ¿qué se propone? ¿Cómo podemos avanzar en un país donde todavía hay grandes niveles de injusticia? Y esto a nivel mundial, nosotros lo hemos señalado. Hay economistas, digamos, gente que viene de las ciencias sociales, del propio Papa Francisco, que señalan que el problema de muchísima acumulación de riqueza en poquísimas manos es un problema que pone en riesgo la propia democracia, el crecimiento económico, el bienestar entre los habitantes de un determinado país. Y eso es lo que queremos profundizar, María Josefa. Así que abrimos este diálogo franco, democrático, para que podamos intercambiar opiniones. Insisto, si al final no son esas leyes, entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Son una modificatoria de esas leyes? ¿Cuáles? Debemos reconocer, María Josefa, que hay dos posiciones siempre en la sociedad, en determinada sociedad. Hay gente que dice retire esas leyes, hay gente que dice sostenga esas leyes. Al gobierno le compete que si no es ninguna de las posiciones extremas, entonces, ¿dónde podemos encontrar un punto de acuerdo? ¿Cree usted que la concentración de riquezas, como dice el Papa, raya en la inmoralidad? ¿Cree usted que la concentración de poder, aparte de rayar en la inmoralidad, puede poner en riesgo la paz y la democracia de los pueblos? María Josefa, nosotros no estamos satanizando la riqueza. Qué bueno que haya, qué bueno que se genere, qué bueno que pueda dinamizar al país, pero también qué bueno que pueda ser distribuida, digamos, adecuadamente, con equidad en la sociedad ecuatoriana. Sí creo que suele haber en los países, y Ecuador es uno de ellos, una, digamos, insultante acumulación de riqueza en pocas manos que pasa en el conjunto de América Latina. En estos 8 años, María Josefa, el gobierno ecuatoriano ha disminuido mucho pobreza, ha disminuido mucho los propios temas de desigualdad. Pero tengamos claridad de que somos el continente más inequitativo del mundo. Le preguntaba sobre la concentración de poder. Todavía se quedan pequeños respecto a lo que se puede hacer. Le preguntaba sobre la concentración de poder. María Josefa, usted señala, y hay ciertos otros periodistas señalan eso, digamos, en el sentido de que hay una acumulación de poder. Yo lo veo de manera distinta. Yo lo veo como una, insisto, sociedad ecuatoriana que 10 veces ha expresado en las urnas y ha ratificado un proyecto de cambio para el Ecuador. Gracias, Pavel Muñoz, por estar con nosotros. Y bueno, y aquí estamos abiertos al diálogo cuando sea de recibir la convocatoria para poder aglutinar las opiniones con respecto a las fórmulas de acortar la brecha entre ricos y pobres. Estaremos ahí por nuestras convicciones. Pero sobre todo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en medio de unos días un poco convulsionados. María Josefa, qué bueno, gracias. Eso es lo que el país necesita. La mesa está puesta, la silla vacía, y la gente juzgará quién quiere sentarse en ella y quién no. Esta silla lleva más de 8 años ahí lista para todos ustedes. Nos tenemos que ir a un corte, que es entre el Amazonas.